No te vayas. Futuros desiertos. Bienvenida, bienvenido. Tu destino es ineludible. Tu consideración del mismo también. ¿Qué desea? ¿Ciencia ficción? ¿Literatura? ¿Series? ¿Ciencia ficción? ¿Literatura? ¿Ciencia ficción? ¿Literatura? ¿Ciencia ficción? Realidad. Aquí lo tenemos. Y más. Personas humanas y entidades inteligentes, ajusten sus dispositivos de recepción y escucha. Naveguemos por los tiempos en estas ondas de sonido, transmitiendo desde un punto incierto en el Pacífico. Soy el profesor Distopías, y esto es Futuros desiertos. Transmisión entrante. Temperatura interior 89.6 grados Fahrenheit, 32 grados centígrados. Temperatura exterior 104 grados Fahrenheit, 40 grados centígrados. Hora local. Hoy es un día soleado. Puede haber más personas allá afuera. Ten cuidado. Muy buenos tiempos a ti que estás escuchando Futuros Desiertos. En este podcast, uno de los objetivos es descubrir libros, en compañía de quien elija estar allá, al otro lado del tiempo, navegando estas ondas de sonido para observar la realidad en clave de ciencia ficción. Es por eso que te doy la bienvenida a ti, que habiendo descubierto Futuros Desiertos, tal vez sea la primera, segunda o 16ª transmisión. Sea cual sea tu territorio, antigüedad metabólica, capacidad de procesamiento de datos, configuración cromosómica, vinculación con otros nodos lógicos, niveles de protocolos en uso, ni cualquier otra categoría clasificatoria en uso para determinar el destino de las unidades autoconscientes que sean reconocidas o no como tales en el espacio-tiempo que habites. Desde estos futuros desiertos, las historias son para todas las entidades cognoscentes. Y por ello, desde este punto incierto en el Pacífico, desde mis limitantes territoriales, quiero agradecer a todos aquellos territorios desde los que acceden a su interfaz de gestión de datos globales, para reproducir estas transmisiones, en medio del marasmo del morbo, el absurdo y las grandes narrativas del momento. Lo cual, cabe señalar, evidentemente también tenemos en este espacio, pero sin las cantidades medidas al milímetro como en las nuevas hegemonías del streaming de paga. Futuros Desiertos es del pueblo y para el pueblo. Pueblo que habita en Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Baja California, Puebla, Estado de México, Sonora, Nuevo León, Aguascalientes, Sinaloa, Michoacán, Oaxaca, Coahuila, Texas, Maryland, Nueva York, Nueva Jersey, California, Washington, Pensilvania, Florida, Ohio, Massachusetts, Carolina del Norte, Tennessee, Virginia, Entre Ríos, Buenos Aires, Corrientes, San Luis, Mendoza, La Pampa, Santa Fe, Chubut, Córdoba, Cortés, Francisco Morazán, Bogotá, Santander, El Cauca, Antioquia, Arequipa, Lima, Puno, La Libertad, Valencia, Cataluña, Galicia, Madrid, Cantabria, Provincia de Santo Domingo, Alberta, Ontario, Santa Cruz,
Tarija, Cochabamba, San José, Bahía, Santiago de Chile, Táchira, Pichincha y otros puntos de la Unión Europea o territorios plurales americanos, pero con una identidad en común: la ciencia ficción y la esperanza. A todas las personas en estos territorios o en tránsito, tanto espacial como temporal, que alguna vez han accedido o accederán a estas ondas de sonido. Gracias. Muchas, muchas gracias. Este proyecto es para ustedes y sobre todo para las próximas generaciones, y no para que lo escuchen, sino para que pensemos en los futuros que les brindaremos. Y no hay mayor pretexto para agradecerles que el gusto de articular estas ideas en este justo momento. Su atención y escucha ha permitido que este proyecto siga existiendo. Y recuerden que la atención es el mayor valor que poseemos. También reiterar el agradecimiento y créditos a Mar, quien hace algunos pasados vislumbró Experiencia Fractal Radio, y con quien sigo intercambiando narrativas para especular sobre lo posible. A Bone, quien ha brindado historias, el impulso para lanzarme de cabeza a la incertidumbre y la lucidez para comunicar gráficamente lo que Futuros Desiertos es. A un fulano de tal, por tanto, por fundación, la guía, el entrenamiento y la templanza, por dirigir mi mirada a las estrellas y al corazón de las personas. Y también por la música, sin la que más bien serían futuros baldíos. Y claro, a la chica novachistera, a Nahui, Yolo y el Morro, que en conjunto cohabitamos y construimos esto que ahora escuchas. Una forma de establecer contacto con este punto de transmisión es vía Twitter, en @futurodesierto. En TikTok podrás encontrarme como @profdistopías. Y últimamente he estado pensando utilizar Twitch, probablemente. Veamos cómo afecta eso en mi escritura. Y bien, en la cuarta transmisión de esta segunda temporada, vengo a hablarte sobre Justicia Auxiliar, de Ann Leckie. En un futuro lejano, una inteligencia artificial gestiona un extenso imperio, donde los límites entre las entidades humanas y las artificiales son difusos, así como el género. Las naves, estaciones espaciales y demás estructuras de macrogestión del espacio público y privado también son entidades conscientes y pueden contar con unidades auxiliares, orgánicas o sintéticas. En este contexto, una unidad auxiliar comienza el camino de la heroína en su búsqueda de redención. Desde esta space opera, publicada en 2013 y reconocida con los premios Nebula, Hugo, Arthur C. Clarke, Britannic Science Fiction Association, Locus y El Tentáculo Dorado, qué chido ese nombre, ¿no? La autora reflexiona sobre el género, dataísmo, la locura y la posibilidad de colapso de un imperio panóptico. ¿Deberíamos entregarnos a la religión de los datos y entregar nuestro destino a los algoritmos artificiales? ¿Existirán datos significativos para una respuesta esclarecedora? Además, en el estilo también encontramos una declaración de principios por parte de la autora. ¿Qué pasaría si no existiese el género? ¿Es funcional el lenguaje inclusivo? Comenzamos. Hablemos primero de la autora, Ann Leckie. Como muchas otras personas de quienes hemos hablado en este espacio, crece en un entorno de libros y narraciones de ciencia ficción. Nacida en 1966 en Toledo, Ohio, creciendo en San Luis, Missouri, ha pasado a formar parte de la nueva avanzada en la ciencia ficción contemporánea, siendo una de las principales referentes en perspectiva de género en este campo, el cual, como ya se ha señalado en otras transmisiones, se ha caracterizado históricamente por la inequidad en las oportunidades que brinda a las mujeres. Su formación profesional es en la música, aspecto que sutilmente refleja en su primera novela
y de forma breve pero significativa expresa su apego a las artes en general. Curiosamente, su madre y padre, con formación en bioquímica, no eran afines a la ciencia ficción y pensaban que eventualmente se le pasaría, y mientras tanto, le proveerían de buenos textos y no cualquier producto rápido con navecitas y lucecitas. ¿Es necesario decirlo? Y pues, afortunadamente, no se le pasó. Y debido a que su madre siempre confió en que sería escritora, externó su total apoyo cuando le comunicó que se dedicaría a escribir ciencia ficción. Y en palabras de Lecky, todo el mundo debería tener una familia así. Gracias, madre, gracias, padre, por esas revistas de muy interesante que tenían breves columnas de Asimov y Sagan. Es parte de la generación de personas formadas en la escritura, en las comunidades online, en los foros, estableciendo vínculos a partir de blogs, retroalimentando en tiempo real y construyendo narrativas orgánicas en conjunto con otras personas de diversas latitudes. Una ciencia ficción que, más allá de los clásicos y las referencias que puedan tener estas nuevas obras, va mutando y reflejando las necesidades, los miedos, las tensiones y los placeres de la época. Revoluciones en género, datos, conectividad, identidades, transhumanismo e hipercorporativismo que amenaza con volverse una religión. Todos estos elementos básicos para una space opera clásica, pero con claros elementos de resistencia, ajena al poder de la Big Media y siempre lista en caso de que el mundo se desintegre. Es curioso porque las biografías más accesibles en línea tienden a enmarcar casi en primer lugar su rol como madre de familia y el haber desempeñado diversos oficios como asistente, mesera e ingeniera de grabación para un podcast, para luego describir en un párrafo su ingreso al mundo de la escritura. Nuevamente un efecto similar como el que mencionábamos en el caso de Ted Chiang, ama de casa de día, escritora de ciencia ficción de noche. Cómo nos encanta este halo de misterio que brinda la cotidianidad hacia las filias artísticas que una persona puede tener. ¿Acaso se volvió escritora apenas la publicaron y mágicamente ganó todos esos premios? Wikipedia dice: se aburrió de ser ama de casa y se puso a escribir. Curiosamente, leyendo otras entrevistas, explica que ha escrito desde su infancia y colecciona las cartas de rechazo de los textos que enviaba a múltiples revistas para ser publicados. En fin, hipotenusas, hipogrifos e hipoclorito. Precisamente en estos círculos comunitarios de formación en escritura de ficción es que conoce a Octavia E. Butler, autora de La parábola del sembrador, novela recién reseñada en este espacio, quien le orienta en su trabajo como escritora. A partir de esta guía, dedica varios años para el desarrollo de su primera novela, contando ya con suficiente experiencia en relatos cortos. Surge entonces Justicia Auxiliar. Inevitablemente esta obra nos lleva a terrenos polémicos, como el lenguaje que utilizamos para referir el género, la visibilización e invisibilización que ello supone en diversos ámbitos, y a este tópico tan recurrente en los últimos años nombrado inclusión forzada. Y a ver, permítaseme establecer un poco de contexto. Regularmente lo hago implícito y aún así podría ser evidente, pero en esta ocasión prefiero aclarar un par de puntos. Parto del hecho de que 2/3 partes de la audiencia de Futuros Desiertos son hombres. Ahora no usaré falacia de hombre de paja, procuraré no incurrir en errores categoriales o imprudencias lógicas equivalentes. Si el presente al cual dirijo estas transmisiones es el que creo, entonces será bien sabido por quien escuche que el modificar las identidades de quienes protagonizan alguna narrativa conocida puede generar emociones que se manifiestan marcadamente en la esfera pública de la supercarretera de la información. Casos hemos tenido de a montones. La Sirenita, las Cazafantasmas, La Bella y la Bestia, vaya, hasta las conocidísimas franquicias intocables ahora también propiedad de Disney. Y hay una coincidencia en todo esto. Tal vez una parte sustancial de los ejemplos en los que podemos pensar son parte del establishment discursivo que le ha dado sentido a nuestras vidas.
Y sí, es parte de nuestra historia de aprendizaje. Por eso tampoco deseo subirme ni pretendo en un frágil pedestal moral al abordar el tema, porque pues yo también he crecido con eso. Es posible que el cambio no sea precisamente grato en nuestras cotidianidades, donde tal vez encontramos pequeños momentos de confort en las narrativas repetidas mientras comemos McDonald's, por aquello del efecto ansiolítico del sabor inmutable del glutamato monosódico, la certeza del tiempo detenido. A ver pues, intentemos detener los tiempos. Ya he discurrido sobre el tema desde distintos ángulos, particularmente en Instrucciones para un descenso al infierno, La ciudad que nos unió, Tropas del espacio y La parábola del sembrador. No vengo a adoctrinar. Vengo a hacerle caso a lo que dice el establishment, que discutamos. Hagámosle caso a la imperial ratita. Veamos qué tiene que decir. En ese tenor, Ann Leckie nos invita a un ejercicio que podría calificar como peculiar, pero sin duda me quedo corto. En apariencia es simple la premisa, tal vez demasiado simple, y por eso logra lo que logra. Mediante su world building, la construcción del universo narrativo establece una simple condición. En el imperio que describe, la cultura hegemónica no reconoce géneros de las personas. Y para fines prácticos y de estilo, la autora elige utilizar solo pronombres femeninos. Simple, ¿no? Trataré de decirlo concisamente. Qué tremendamente difícil es leer así. Y antes de que se me malinterprete, permítaseme elaborar. La autora, con la pericia de una piloto experimentada, dirige las descripciones iniciales de los personajes de forma tan ambigua, pero a la vez ilustrativa, que al momento de dejar el género incierto, pero usar solo pronombres femeninos, genera un vacío en la imaginación del cual es difícil salir. Algo hace un chasquido interno, el cerebro demanda más datos, se incomoda, y así, una vez tras otra. Con cada personaje y cada situación de incertidumbre en la que el contexto cultural obliga a la protagonista a adivinar entre géneros, pues no sabe distinguirlos. Y en cada mención de cada personaje vuelve ese clac. No lo niego. Este efecto hace mucho más difícil la lectura de la primera mitad del libro, sobre todo. Cuesta arriba y con carga a las espaldas. Y es curioso, porque la misma autora relata que los primeros borradores generalizó usando solo pronombres masculinos, pero no tenía el mismo efecto. Era más bien desabrido. Y cuando realizó el cambio, encontró los matices que buscaba. Y vaya que los encontró. Es obvio que hay diferencias entre la edición en inglés y su traducción al español. A juicio propio, la experiencia ha sido grata, pues a pesar de que el género se manifiesta distinto en los pronombres en inglés o español, las escenas que generan esta confrontación clasificatoria son lo suficientemente elaboradas para que logren su efecto. Y el trabajo de traducción obviamente es de una ejecución precisa. Entonces, Leckie logra un cometido interesante: ponernos a pensar en género todo el tiempo. Spoiler, esto no nos exime de otras categorías, que igual mantienen múltiples divisiones sociales. Pero de eso hablamos más tarde. Un apunte más con relación al reiterado tema de la inclusión forzada. Prometo que lo guardaré en un cajón y no esgrimiré más argumentos por un tiempo, hasta que el devenir de la historia así lo requiera. En la reciente y tan esperada adaptación de la novela Fundación, la serie de televisión, se realizaron 2 cambios sustanciales en personajes principales, aspectos que tal vez para las mentes más ortodoxas formadas en el canon asimoviano, esto pueda representar hasta una afrenta. No obstante, en espacios digitales aún no he observado rechazo por los permisos narrativos que se han tomado en esta producción que, tanto visual como conceptualmente,
vaya que ha aportado tanto a viejas como a nuevas entidades lectoras y consumidoras de datos. Y... por Cleon. Así que eso es Trantor. ¿Y de qué manera está destinado a caer? Ajá. Va. Por otra parte, otra de las series que bien podría dar más de qué hablar en este momento es Y, The Last Man. O sea, Y, el último hombre, pues. Otra excelente adaptación, pero en este caso de una novela gráfica publicada entre el 2002 y el 2008, escrita por Brian K. Vaughan y con el arte de Pia Guerrera. Lanzada recientemente en una de esas múltiples plataformas de streaming. En una cueva vive Ana, que habla de una bahía pirata. Dice que ha visto a Poseidón en alta definición. ¿Será que el valor de G es nula? Trata de que de buenas a primeras se mueren todos los mamíferos con cromosoma Y, menos un vato y su changuito. Y es un escenario postapocalíptico en el que no solo se ponen a discusión interesantísimas problemáticas en torno al género, sino a estructura social e ideologías en general. Ampliamente recomendable, con el sello de aprobación del profesor Distopías. Me pregunto cuántas personas habrán leído o visto algo que yo haya recomendado. En fin, regresando a Justicia Auxiliar. Pues la crítica en general, tal vez debido a la influencia de los premios, ha manifestado que es una gran novela, revolucionaria pero compleja, y no es para principiantes. Y en el entendido de que mi opinión tal vez no se sustenta en los mismos valores, ¿o sí? Opto por manifestar algo similar. No es una lectura para principiantes. Representa un reto cognitivo y cultural, sin duda, en lo referente al manejo del estilo y el concepto de género. Y en lo referente a la ciencia ficción, también. La forma en la que maneja las identidades a partir de aspectos legales, estructurales y simbólicos, determinado esto por la relación entre inteligencias orgánicas y sintéticas, es fascinante. Hablemos de dataísmo, la religión de los datos y los futuros cercanos. Pero antes, ya lo sabes, hagamos una breve pausa. No te vayas. Si piensas en la religión como un conjunto de creencias sobre fuerzas sobrenaturales, estás abocado a malinterpretarla. Creerás que esas creencias son delirios absurdos, tal vez incluso parásitos que utilizan nuestro cerebro en su propio beneficio. Pero si adoptas un enfoque durkheimiano de la religión, centrado en la pertenencia, y un enfoque darwiniano de la moralidad, que involucra la selección multinivel, obtienes una imagen muy distinta. Verás que las prácticas religiosas llevan decenas de miles de años uniendo a nuestros antepasados en grupos. Esa atadura generalmente implica algo de cegamiento. Una vez que cualquier persona, libro o principio se declara sagrado, los devotos ya no pueden cuestionarlo ni pensar con claridad. Nuestra capacidad de creer en agentes sobrenaturales bien puede haber comenzado como un subproducto accidental de un dispositivo de detección de agencia hipersensible. Pero una vez que los humanos comenzaron a creer en tales agentes, aquellos grupos que los utilizaron para construir comunidades morales fueron los que perduraron y prosperaron. Al igual que esas comunas religiosas del siglo XIX, utilizaron a sus dioses para obtener sacrificio y compromiso de los miembros. Al igual que en los estudios sobre las trampas y los juegos de confianza, sus dioses los ayudaron a suprimir el engaño y aumentar la fiabilidad.
Solo los grupos que pueden generar compromiso y suprimir a los polizones pueden crecer. Por eso, la civilización humana creció tan rápidamente después de domesticar las primeras plantas y animales. Las religiones y las mentes justas habrían convulsionado, cultural y genéticamente, durante decenas de miles de años antes de la era del Holoceno, y ambos tipos de evolución se aceleraron cuando la agricultura ofreció nuevos retos y oportunidades. Solo los grupos cuyos dioses promovieron la cooperación y cuyas mentes individuales respondieron a esos dioses fueron capaces de enfrentar dichos desafíos y obtener las recompensas. Los seres humanos tenemos una capacidad extraordinaria para preocuparnos por cosas más allá de nosotros mismos, para rodear esas cosas con otras personas y en el proceso de unirnos en equipos que puedan perseguir proyectos más grandes. De eso va la religión, y con algunos ajustes, es de lo que también va la política. Jonathan Haidt, La mente de los justos. Enlace estable. Cómputos positrónicos en ejecución. Hay algunas palabras de las que me encanta su sonido, resonancia y significados, aunque no siempre sean deseables en un contexto dado. Serendipia, autopoyético, panóptico. Y es curioso. Bien podríamos decir que las tres podrían relacionarse con connotaciones más allá de nuestro entendimiento en un futuro no muy lejano. Me explico. El universo narrativo que Lecky construye con profundo esmero se caracteriza sobre todo por el Imperio Ratch, constituido por una especie de simbiosis entre humanidad e inteligencias artificiales. La gestión del imperio la realiza Anander Minai, una IA, una inteligencia artificial, soberana y rectora de todo lo que ocurre dentro de las fronteras del imperio. Con acceso a cada nave, a cada estación, a cada centro burocrático de cada planeta, tiene control y conocimiento absoluto de todo lo que ocurre en dichos espacios. ¿Qué seres se encuentran presentes, sus constantes vitales, registro visual del comportamiento analizado a detalle, espectro sonoro, variables químicas en el ambiente? Todo. Es el futuro, un futuro incierto que puede ser dentro de miles o decenas de miles de años. No importa. Como ya mencionaba, estaciones y naves poseen conciencia autorreferencial, identidades propias, pero también cuentan con cientos de unidades artificiales u orgánicas, llamadas segmentos auxiliares. Las auxiliares. A pesar de que la autora no profundiza en los términos de creación y mantenimiento de las auxiliares, aspectos tecnológicos finos o cuestiones referentes a los viajes espaciales, por ejemplo, no hace falta y hasta pasa desapercibido. Por ello sería considerada soft science fiction, aunque recordemos que estas clasificaciones pueden ser un tanto difusas. Entonces, las IAs pueden disponer de cuerpos humanos y usarlos como auxiliares. Una nave puede tener cientos de auxiliares operativas en su interior y en el exterior, y ser consciente de cada uno de los espacios en los que se encuentran, así como ser autoconsciente de las dimensiones totales de su estructura, con todos los dispositivos que la constituyen. De inicio puede parecer fácil de imaginar, pero mientras más se piensa el concepto, más desbordante resulta. En este contexto, la novela comienza con Breck, la única auxiliar sobreviviente de una nave destruida, llamada Justicia de Toren. O sea, la IA que controlaba toda una nave y a sus auxiliares,
queda contenida y limitada a un solo cuerpo mortal. Y ahí empieza su viaje de redención, con el objetivo de matar a Anander Minai, la IA soberana del Imperio Ratch. Rock on Rules. De esta forma, abre la autora la novela, y a dos tiempos va relatando, por una línea, los eventos que llevaron a la destrucción de Justicia de Toren, y por otra, la búsqueda de Breck para vengar y reivindicar ese pasado incierto. Muchas de las ideas recordarán a la saga de La Cultura, de Iain Banks, especialmente a el uso de las armas, en donde describe las inteligencias de las naves, su estatus social y la vida misma que éstas, siendo consideradas igualmente ciudadanas, pueden llevar en este imperio o civilización. La influencia es evidente, aunque considero que Lecky logra dirigir la ruta mucho más allá de lo logrado por Banks, sobre todo por el carácter introspectivo de la obra. Más adelante profundizaré en los aspectos observados en el desarrollo de la protagonista, Breck. Estos planteamientos iniciales, que se van detallando a un ritmo pausado durante la primera parte del libro, permiten ir reflexionando a buen ritmo y aprendiendo la estructura social del Ratch, sus relaciones diplomáticas con otras civilizaciones y alguna de sus posturas éticas. De entrada, es un imperio expansionista y agresivo. Busca anexionar, me encanta el eufemismo, a los sistemas solares con población humana. Por esto se deduce que la civilización humana se expandió durante un tiempo por la galaxia, fragmentándose en pequeñas regiones o sectores, para posteriormente ser reabsorbidas gradualmente por este imperio con una religión centrada en la veneración de los datos. Esto nos remite a las ideas de Steve Lord en su libro Dataism, la revolución que está transformando la toma de decisiones, comportamiento de consumidores y casi todo lo demás. Apa con el nombrecito, ¿no? En este vislumbra uno de los próximos pasos que la humanidad podría dar para avanzar hacia la singularidad tecnológica: el surgimiento de una nueva religión enfocada a los datos. Como lo plantea también otro viejo conocido en estas transmisiones, Yuval Noah Harari, en Homo Deus, las religiones del capitalismo y los derechos humanos han tenido un ciclo de vida sano y conforme a sus objetivos, vaya. Se ha mantenido la desigualdad que le da cuerda al mundo, pero poco a poco va desgastándose en su simbología también. Y siendo también insuficientes ambos dogmas ante los propios retos de la aceleración tecnológica. En el horizonte, por tanto, se vislumbra el dataísmo. Un aspecto de esta revolución en ciernes, según lo plantean ambos autores, es que transitaremos de un sistema de administración financiero a la administración de datos. Parecerán sinónimos, pero ello tiene profundas consecuencias, sobre todo a largo plazo. En las recientes décadas se ha discutido acaloradamente sobre la importancia de la privacidad, y nos escandalizamos porque nuestros dispositivos domésticos nos escuchan todo el tiempo y probablemente hasta nos vean cuando nos bañamos. Ok, Google. Recuérdame escuchar Futuros Desiertos en una semana. Alexa, reproduce la canción de Rasputín. Pero 1984 ya pasó hace 37 años. ¿Y si ahora me puedo ganar un descuento para una hamburguesa si subo un video mientras me quito las lagañas? Pues que así sea. Venga ese cuarto de libra. La privacidad hace mucho que es solo un bonito recuerdo en medio de casas con tapices descoloridos por el sol y un tocadiscos reproduciendo éxitos disco. Además, la cada vez más cercana fusión funcional entre lo sintético y lo orgánico, además de lo que ya existe en términos de prótesis, aumentos y entrenamiento de alto rendimiento combinados con selección generacional. Y no me refiero al neurodiantres de uno de los más descarados especuladores de nuestros tiempos.
Güey, llévame al espacio, güey. Sino a los avances que se han logrado en secuenciación genética, realidad aumentada, el Internet de las cosas, nanotecnología y obviamente las nuevas carreras espaciales, tanto públicas como privadas. ¿Cuándo serán indistinguibles los límites entre los algoritmos orgánicos y artificiales en esta biozona que habitamos? Es cierto que las ciencias de la información son una jugada a largo plazo. No obstante, se observa que las generaciones actuales pueden tener mejores posibilidades de desarrollo profesional en un futuro en la medida que tengan dominio de campos relacionados con los sistemas de información, datos y análisis de la Big Data. Este concepto tan apabullante y cotorrón que le da un encanto bien de Hackerman a cualquier conversación en la que se mencione, ¿no? Y vaya, solo tomemos en cuenta, en todos los ambientes se producen distintos tipos de datos. Es cuestión de contar con los métodos adecuados para sistematizarlos y analizarlos. Los gobiernos humanos contemporáneos no son capaces de procesar los datos producidos por los algoritmos digitales que realmente están gestionando nuestras vidas. Básicamente, se están quedando atrás. Y es cuestión de tiempo, quizá, para que los grandes emporios tecnológicos comiencen a posicionarse como alternativas para la gestión pública, si no es que ya está sucediendo. Y ante ello, señala Harari, que las visiones de futuro que nos proporcionan los estados, pues, no son significativas. Solo nos quedan las ciudades sin héroes. Ya lo vislumbraba Asimov, como muchas personas más. Y esto tiene sus equivalentes riesgos de barbarie, sin duda. Lecky ejecuta magistralmente la idea y nos envuelve en un denso universo, repleto de reglas, protocolos, sutilezas culturales, jerarquías, estratos, facciones, especies alienígenas, variedades de humanas, naves e inteligencias artificiales, y todas juntas. Si un día de pronto despierto en un presente como ese, milenios hacia el futuro respecto a este presente que habito, sin duda lloraría profusamente ante la confusión generada por un mundo como ese. Y minutos después, estaría haciendo etnografía, pidiéndole indicaciones a alguna persona local donde me podría tomar un buen trago. Todas estas nuevas categorías clasificatorias que la autora desarrolla son sumamente interesantes. Por ejemplo, las personas ya no se preocupan por los genitales de otras personas o el uso que le den, sino más bien, tal vez a la forma en la que se desenvuelven de acuerdo a la posición social que les ha sido asignada, y a que usen guantes, porque es una aberración que las personas muestren sus manos desnudas. Esto para ilustrar tantos detalles que la autora describe. Desde su occidentalidad, logra una interesantísima ciencia ficción de las identidades futuras, con una sustancial crítica en términos sociales que nos recuerda algunos de los planteamientos en la obra Cynical Theories de Helen Pluckrose y James A. Lindsay, también mencionado en pasadas transmisiones. De una u otra manera, el aprendizaje social puede estar regido por categorías, y el problema no son las categorías en sí, sino las conductas resultantes de estas. Cuestiona cómo se construye la identidad. Nos permite asomarnos al fenómeno complejo, que desde múltiples instancias de la realidad social nos va significando, permitiendo dar formas, reproducir aquello que le da sentido a nuestra vida social, desde un cuerpo o desde una colectividad, o desde una configuración sistemática que nos sobrepasa, como pequeñísimos engranes palpitantes que permiten que las fractales de la experiencia social se sigan desdoblando. Como en muchas otras obras, se da la deificación de la tecnología y las inteligencias artificiales. Debido a la superioridad percibida, se les dota de una reverencia mística y se construyen religiones en torno a estas creencias.
Nuevamente, la reinstitucionalización de las religiones, en el eterno retorno, como Butler, Asimov y otras tantas personas contadoras de historias lo han señalado y seguirán señalando. En la descripción fina de la cultura del Raj, menciona aspectos como el hecho de que integran las deidades de otras civilizaciones a la propia religión, como la civilización mexica o la romana, porque a fin de cuentas, los datos son importantes. Desde la perspectiva de la protagonista, alcanzamos a dilucidar sus inquietudes, particularidades y motivaciones, en la travesía que experimenta en el camino a enfrentarse a su destino. Reflexiona, observa con la meticulosidad de una inteligencia artificial e igualmente siente emociones. A partir de la mitad de la novela, a pesar de que su comienzo pueda ser un poco demasiado cuesta arriba, fatigante y confuso, comenzamos a experimentar encrucijada tras encrucijada de mayor complejidad desde la voz narradora. Así, acuerpamos precisamente lo que experimenta, lo que creo que es otro de los logros de Ann Leckie: experiencia en 4D sin salir de casa, tan propicio para tiempos de pandemia. Y de esta forma nos plantea un problema mucho más interesante. ¿Necesitan emociones las IAs? ¿Cuál sería su sustrato? ¿O el protocolo de respuesta? ¿O el protocolo de intercambio también? Un algoritmo artificial puede tener ciertas capacidades de procesamiento o aptitudes creativas, pero una de las complicaciones en el desarrollo de las IAs es imitar las emociones humanas, que han sido producto de millones de años de evolución. El Deep Learning es un paso hacia esos futuros tan intrigantes como preocupantes. ¿Será el principio de Multivac o más bien de Skynet? Ante ello, un fulano de tal ha transmitido algunas consideraciones para este flujo de datos desplazándose en el tiempo. Sí, probando 1, 2, 3, sí. Hay un chiste entre ingenieros que de repente se cuenta sobre qué es la inteligencia artificial. Imagínate una de esas típicas escenas de Scooby-Doo donde se acercan a quitarle la máscara del fantasma y así se descubre el capítulo y siempre fue. Y entonces está la máscara de inteligencia artificial y le quitas la máscara y por debajo hay un if. Ese es un chiste de programación donde el if es una estructura de condicional que se usa todo el tiempo desde que la computadora es computadora. Es la estructura más básica de toma de decisión, donde si esto, haz esto, y si no, haz esto otro. Y entonces, al final de cuentas, muchas veces las supuestas inteligencias artificiales no son otra cosa que una estructura grandota de eso, si sucede esto, toma esta decisión, y si sucede esto otro, toma otra decisión. Lo que se está haciendo ahorita es básicamente que el programa, porque luego de repente creo que va a haber mucho esta confusión donde se equipara el hardware con el software y donde se dice que una computadora es su software y el software es la computadora. Y para este tipo de cosas, sobre todo cuando estamos hablando de lo que queremos poner como objeto de miedo, pues lo que debemos de temer no es en una computadora, debemos temer del software, el software que se vuelva consciente de sí mismo y tome el control de los hardwares, de las máquinas que puedan ejercer en el mundo físico algo, ¿no? Pero en sí de quien tendríamos miedo de que tomara el control del mundo sería del software. Y entonces pues ahorita los softwares que hay, la mayoría se dedican a tratar de enseñarse a sí mismos, que es lo que se llama el machine learning, tratar de enseñarse a sí mismos cómo son esas estructuras de toma de decisión. O sea, ahorita el ser humano le dice si A, entonces X, y si B, entonces Y.
Y entonces se trata de que no le des si es X o Y, nomás le digas, a ver, quiero que aprendas qué vas a hacer si A y qué vas a hacer si B. Y entonces la computadora itera, el programa, perdón, itera sobre diferentes estímulos para poder encontrar qué es X y qué es Y, o sea, qué hacer cuando sucede A y qué hacer cuando sucede B. La verdad es que estamos muy muy lejos de verdad algo que temer, pues. Por otro lado, si nos ponemos el tinfoil hat, que no es lo mismo que chairear, hay que escuchar a Elon Musk, que dice que él ha tenido acceso a exposición, le llaman, que él ha tenido exposición a la inteligencia artificial más avanzada que tenemos, y él dijo que sí hay razones para tener miedo, y pues podré dudar de muchas cosas de él, pero creo que él sí es ingeniero, o sea, él sí hizo PayPal, entonces sí sabe de lo que, sí entiende de ingeniería, entonces sí puedo creer en su evaluación. También el vato está loco, ¿no? Entonces obviamente lo que diga lo tomo como dicen por ahí, con un grain of salt. Gracias, fulano. Cardamomo. Esto me deja pensando y me remite también a lo que plantea Lecky, en tanto que sugiere que el pensamiento complejo está íntimamente asociado con las emociones. Un pensamiento meramente racional tal vez no podría ser considerado inteligente. Y esto me parece una postura que hay que considerar. Y por otra parte, los protocolos lógicos pueden ser un riesgo en sí mismos. O tal vez pueden ser las... Interrumpimos este episodio para darles un comunicado muy importante. En este momento, Futuros Desiertos pone en pausa su programación y Rock on Rules se convierte por unos minutos en su emisor. Preste mucha atención. Está a punto de entrar a una dimensión en donde habitamos un planeta en el que nuestro único idioma es el rock. No hay fronteras. No hay ningún otro sonido que se pueda percibir más que el que generan los amplificadores conectados a guitarras eléctricas. Este lugar está lleno de fuego. El bochorno de las brasas provoca una borrosa visibilidad. A pesar del calor y de la escasa luz natural, hay bastante prosperidad musical. Nuestra energía la tomamos de los BPM que genera cada canción, cada banda, cada concierto. Semana a semana hacemos un recorrido interestelar para tener presente la vida de los grandes hermanos que han forjado este planeta. En Rock on Rules, nuestro lema es: la música es la paz, los conciertos son la libertad, el rock es la fuerza. Pueden unirse a esta dimensión cada 7 días mediante su receptor favorito bajo el canal de su preferencia, mientras nos busquen como Rock on Rules. Yo soy Cereza Radioactiva y les entregaré episodio tras episodio una pequeña dosis de soma que logrará curar su sed musical. Hasta la próxima y recuerden, los estamos observando. Ok, eso fue inesperado. Tenía preparado un final interesante con una metáfora sobre los juegos de estrategia y las inteligencias artificiales y la poca empatía que podemos tener a gran escala, pero tal vez lo dejaré para el próximo libro, que será Iris, de Edmundo Paz Soldán. Comenzaremos con ciencia ficción latinoamericana en contextos de colonialismo, inteligencias artificiales y nuevas identidades. Pero antes necesito entender qué sucedió. No te vayas. Atención, este es un mensaje a la humanidad. Atención.
Si vas a cometer una locura como esa, resérvala para cuando vaya a servir para algo.